Podemos entender que Dios atienda la oración o la petición de gente piadosa en tiempos de Jesús. La oración de María, de Zacarías, de Simeón o la oración de Ana, la profetisa. Pero que Jesús se ocupara de atender la petición de un soldado romano, es más, de un centurión o un capitán de 100 soldados, pues debió ser vergonzoso para cierto sector del auditorio en el que estaba Jesús. Ese rango de capitán estaba reservado para los soldados más valientes. Los centuriones debían dirigir sus tropas a la batalla desde el frente de las líneas. Eran por lo general conocidos por su valentía, pero también muchos de ellos podrían ser disciplinarios brutales. Estos hombres se encargaban de entrenar, de asignar, de disciplinar a las tropas. Escoltaban a los prisioneros y mantenían las líneas de los suministros. Muchos de ellos eran compensados bastante bien, es decir, tenían derecho a una proporción del botín y ganaban entre 5 a 15 veces más lo que ganaba un soldado corriente. Este es el relato que hace el evangelista Lucas de un encuentro de Jesús con un centurión. Lucas capítulo 7, del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial o centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Ellos le decían respecto al centurión: si alguno merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de llegar a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del centurión regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. A pesar de la piedad que ese hombre tenía y su sentido del bien, le precedía su condición de soldado romano. Aún estaba bajo las órdenes del imperio, como él mismo lo dice, y esa piedad no lo despojaba de su condición de gentil. Jesús elogia la fe de ese hombre. Su fe era más grande que los que asistían a la sinagoga que él mismo había ayudado a construir. Esto debió poner en aprietos a Jesús, pues Jesús no atendió todas las peticiones de los enfermos de Capernaum o en Nazaret. No todos fueron sanados. ¿Por qué atender esta petición de un pecador incircunciso a los ojos de algunos? Saben, Dios encuentra fe allí donde menos se espera. Y Dios también encuentra decepción allí donde se espera encontrar fe. La fe de este hombre es honrada. Su petición no es para sí mismo, es para el bienestar de otro, para el bien de otro, para su esclavo. Ya es mucho que Jesús se detenga a escuchar a un jefe de los soldados romanos. El escándalo de entrar a la casa del centurión sería un gran problema para ambos. Y lo digo porque hay una referencia más adelante en la historia en la que le corresponde a Pedro entrar a la casa de un centurión.
Pedro tenía años más tarde esa experiencia. Y nos recuerda aquí un concepto de pureza y de impureza respecto al rol de los romanos o los gentiles. No importa lo que se consideren de buenos ellos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 28, dice, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Sí, Dios atiende la oración de los considerados pecadores por otros. Es cierto que ese hombre era bueno y como dicen los ancianos de la sinagoga, merece que sea escuchado. Pero con todo, algo le ha precedido. Todo aquello que ha tenido que hacer en su legado militar para llegar a ser un centurión. Con todo esto, Jesús estaba dispuesto a entrar a la casa de ese hombre. Y esto era o sería de un gran escándalo, mucho mayor al que consideraba cuando Jesús entra a la casa de otro hombre de que hablaremos más adelante, de un jefe de los publicanos. Dios escucha al pecador que reconoce su pequeñez, que entiende que no puede por sí mismo librarse de tantas cosas que el pecado le ha causado. A uno que sabe que Dios puede desde donde quiera que esté obrar su palabra. No necesitaba este hombre que Jesús fuera hasta el lugar donde estaba el enfermo. Él sabía del poder que había en Jesús. Y aquí nos muestra mucho más o algo más de esa omnipotencia de Jesús. Donde quiera que esté, Él puede acercarse al hombre y bendecirlo. Soy Ricardo Martínez, que se ha hablado de la ciudad de Bucaramanga. Y bueno, mientras pase este día, mantengamos nuestro corazón contento en el Señor.